Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz, yo soy médico de urgencias. Hoy tenemos la presencia del doctor Carlos Alfaro, médico ginecobstetra. Hoy vamos a ver el tema de hemorragias en el primer trimestre del embarazo. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Alfaro, médico ginecobstetra. Vamos a platicar el tema de hemorragias del primer trimestre del embarazo. Hay que recordar que la hemorragia obstétrica representa hasta un 5% de las muertes maternas a nivel mundial. Esto se estima que es una muerte materna cada 4 minutos. Vamos a saber que de un 20 a un 40% de todos los embarazos van a presentar un sangrado durante el primer trimestre. Y de estos, hasta un 30% va a terminar en una pérdida, en un aborto. En general esto pues, también se puede representar como un 15% de todos los embarazos van a terminar en un aborto espontáneo. Los temas a abordar en este momento va a ser aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica, enfocándonos un poquito más en lo que es el embarazo ectópico, que es esa patología que nos va a dar más morbimortalidad y nos puede condicionar mayor complicaciones en nuestros pacientes. Ok, para poder entender estas tres entidades hay que platicar primero de cómo evoluciona un embarazo normal en las primeras semanas y de aquí, bueno, lo importante es saber cómo se va a comportar nuestras hormonas, la hormona propia del embarazo, que es la gonadotropina coriónica, la fracción beta, que es la que detectamos en nuestras pruebas de embarazo caseras y a nivel sérico. Este es detectable a partir de los 8 días de la concepción. Estamos hablando que esto sería a partir de los 23 días de la fecha de última menstruación. Prácticamente ya con las pruebas actuales podemos detectar o diagnosticar un embarazo incluso antes de que haya un retraso menstrual. Es importante conocer que nuestra fracción beta va a tener un crecimiento exponencial entre la semana 4 hasta la 8 o 9 de embarazo, y esto vamos a saber que el crecimiento se va a duplicar cada 2 a 3 días. Si tenemos una fracción beta en nuestra paciente que tiene 50, a los 2-3 días va a estar en 100, 2 días después en 200 y así exponencialmente. Ese es el comportamiento normal de la fracción beta. Otra hormona que nos puede ayudar en embarazo temprano y para poder saber si va a haber una evolución normal es la progesterona. Se ha visto que niveles de progesterona de menos de 5 nanogramos se correlaciona con una mala evolución del embarazo o que puede haber una pérdida. Y niveles de más de 25 nanogramos se relacionan con un embarazo que va a evolucionar de manera normal. Ahora, otro apoyo que tenemos diagnóstico durante el embarazo es el ultrasonido. Actualmente tenemos ya la posibilidad de tener acceso a un ultrasonido y sobre todo un ultrasonido endovaginal. Vamos a tener presente qué cambios vamos a detectar en un embarazo, en un ultrasonido temprano. Entre la semana 4 a 5 de embarazo, si hacemos un ultrasonido endovaginal, nosotros ya tendríamos que ver un saco gestacional de más de 5 milímetros intrauterino. Y eso se correlaciona con niveles de gonadotrofina de 1500 a 2000. Si nosotros tenemos una cuantificación de gonadotrofina de 1500 a 2000, al hacer un ultrasonido endovaginal, forzosamente ya tendríamos que buscar o ver un saco gestacional de por lo menos 5 milímetros. Aproximadamente ya a las 5 semanas al hacer un ultrasonido endovaginal, ya el saco gestacional debe medir más de 10 milímetros y en ese momento también ya podríamos ver lo que es el saco vitelino. Ya entre las semanas 5 y 6 del embarazo, al hacer el ultrasonido, ya nosotros tenemos que ver un esbozo embrionario y el saco gestacional debe medir más de 18 milímetros. Esto es muy importante porque si tenemos un ultrasonido que nos reporta un saco gestacional de 2 centímetros, que son 20 milímetros, y no nos reporta o no hay evidencia de un embrión, esto ya nos tiene que llamar la atención. Y si en ese mismo tiempo ya vemos el embrión y el embrión mide más de 5 milímetros, aquí lo que tenemos que nosotros ya valorar o ya tenemos que ver es actividad cardíaca, tener frecuencia cardíaca embrionaria, por lo menos de 110 en un embrión de más de 5 milímetros. Ok, continuando vamos a ver algunas definiciones para entender estas patologías. Existe una definición de muerte embrionaria, es aquel embarazo en donde tenemos un embrión de más de 5 milímetros y no tenemos frecuencia cardíaca. Lo comentábamos hace rato, si tenemos un embrión de más de 5 ya tendríamos que tener frecuencia cardíaca.
Un embarazo anembriónico o anembrionado es aquel en el que tenemos un saco gestacional de más de 18 milímetros y no tenemos un esbozo embrionario. Estos dos los vamos a poder englobar más adelante en lo que es un aborto diferido, ahorita lo comentamos. Lo que es un aborto espontáneo es la pérdida de los productos de la concepción antes de la semana 20 del embarazo. Una amenaza del aborto espontáneo, perdón, vamos a ver estas diferentes presentaciones. Podemos tener un aborto completo, que es la expulsión total de todos los tejidos de la concepción. Un aborto incompleto es aquel en el que se va a expulsar parte de los tejidos y todavía va a haber tejido en el útero. El aborto séptico va a ser aquel aborto incompleto en el que se agrega un proceso infeccioso ascendente que se puede ir hacia los anexos y a peritoneo. El aborto inevitable es aquel cuadro en el que hay sangrado, dolor, y aquí la característica y lo que nos va a hacer el diagnóstico es en el que tenemos en una exploración física modificaciones cervicales, dilatación cervical, y eso nos va a condicionar que el embarazo es inevitable que se pierda. El aborto diferido va a ser aquel embarazo en el que se pierde el crecimiento, en el que ya no hay, en el que hay una muerte embrionaria o en el que tenemos el saco pero no hay embrión, queda como un aborto diferido. Y la diferencia con los demás es que en este no tenemos modificaciones cervicales, el cuello está cerrado. La amenaza de aborto, a diferencia de estos, es un embarazo en el que tenemos sangrado, dolor, pero el cuello está cerrado, pero también tenemos la presencia de un embrión con frecuencia cardíaca, hay vitalidad fetal. Y la pérdida recurrente del embarazo es aquella, nos referimos a una mujer en la que tiene más de 2 pérdidas consecutivas del embarazo. Ok, ¿qué factores de riesgo vamos a conocer para que se presente un aborto espontáneo? Anormalidades uterinas, principalmente malformaciones mullerianas, presencia de miomas, sobre todo miomas submucosos, nos pueden condicionar un aborto. Cuando tenemos incompetencia cervical, también es un factor de riesgo para el aborto. El consumo de alcohol, tabaco, cocaína, también son factores de riesgo para un aborto. Infecciones, principalmente la enfermedad pélvica inflamatoria, que nos condiciona un ambiente propicio para que no se desarrolle adecuadamente el embarazo y nos pueda condicionar el aborto. Y la edad materna avanzada o una edad materna de riesgo. El punto de corte de la edad que se toma para hablar de esto son 35 años. Y podemos determinar que menos de 35 años, solo por la pura edad, tenemos hasta un 2% de riesgo para que se presente un aborto espontáneo. Y más de 35 años se va hasta 16%, solo por la pura edad. El diagnóstico de un aborto espontáneo o una de cualquiera de los cuadros que acabamos de mencionar de aborto, clínica. Primero una paciente con retraso menstrual o incluso ya con una prueba de embarazo positiva. Al hacer la exploración vamos a buscar intencionalmente si tenemos modificaciones cervicales. Nos llegan a veces ya con un frasco que traen el tejido que expulsaron en casa, puede haber expulsión de material organizado. Esto nos puede orientar más o menos a pensar si es un aborto completo, incompleto. De entrada, cuando nos llega a urgencias una mujer embarazada con sangrado, lo que podemos determinar de momento nada más es una amenaza de aborto. Para poder nosotros decidir en qué tipo de presentación estamos, si es un aborto completo, incompleto, diferido, inevitable, tendremos que forzosamente apoyarnos con un ultrasonido. En el ultrasonido pues vamos a buscar intencionalmente lo que comentábamos anterior, saco gestacional, medición, si ya hay esbozo embrionario, si hay actividad cardíaca, y de acuerdo a los hallazgos en el ultrasonido ya vamos a poder nosotros clasificar ante qué presentación estamos, si es una amenaza de aborto, si es un aborto completo, incompleto, y dependiendo lo que en el momento o qué presentación tengamos, pues va a ser el tratamiento que le vamos a ofrecer a nuestra paciente. El manejo o el tratamiento para el aborto vamos a enfocarlo principalmente a lo que es el aborto incompleto y el aborto diferido. Son aquellos en las que en uno tenemos todavía tejido dentro del útero y el otro es que está todo el tejido pero no lo ha expulsado ni no ha tenido modificaciones cervicales. Se menciona en la literatura que podemos dar un manejo expectante, esto que es esperarnos, solo el propio cuerpo va a terminar por expulsar el tejido.
Desafortunadamente no tenemos como un tiempo para decirle a la paciente en una semana, en 2 semanas, en 3 días va a expulsarlo, pero se ha visto que si en particular en el aborto incompleto nos esperamos hasta el 90-91% de las mujeres van a terminar por expulsar todo el tejido. En el aborto diferido, si damos un manejo expectante, hasta un 75% de las pacientes también van a terminar por expulsar el tejido, pero aquí el detalle es que no sabemos cuánto tiempo, en cuánto tiempo lo va a expulsar. Y si ya tenemos el diagnóstico, bueno, pues es mejor ya dar un tratamiento. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Esto también depende de las condiciones de la paciente, del deseo de la paciente, y también buscando tal vez un poquito la fertilidad o ser menos agresivos, podemos optar de primera línea por un tratamiento médico que se hace con misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1. En el 2017 la FIGO dio las recomendaciones, las dosis para usar el misoprostol en el aborto, en los diferentes tipos de aborto, y la dosis va desde 600 a 800 microgramos, ya sea vía oral o vía vaginal, y se puede repetir 2 a 3 dosis cada 3 horas. Esa es la opción, y tenemos una tasa de éxito hasta de un 95% con el manejo médico. El otro 5% que no responda bien al manejo médico, bueno, tendríamos ya que ofrecerle un manejo quirúrgico. Históricamente, y lo que generalmente se hacía antes era un legrado, una evacuación uterina. Actualmente optamos por hacer una aspiración manual endouterina, es menos agresiva, menos traumático para la paciente y para los tejidos. Como complementario para ya sea manejo médico o quirúrgico, podemos dar un antibiótico profiláctico con recomendada doxiciclina a 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Bueno, pasemos al siguiente tema, que es hablar del embarazo ectópico. El embarazo ectópico, bueno, como su nombre dice, deriva del griego ectopos, que significa fuera de un lugar, y esto es la implantación del blastocisto fuera de la cavidad uterina. Representa hasta un 4 o un 10% de todos los embarazos a nivel mundial. Representa la segunda causa de muerte materna a nivel mundial. Tiene un riesgo relativo de muerte un embarazo ectópico hasta 10 veces más que durante el parto, y hasta 50 veces más que cuando una mujer presenta un aborto. En México la incidencia se estima de entre 1 a 200 a 1 a 500 de todos los embarazos van a ser un embarazo ectópico. Ok, vamos a ver la localización del embarazo ectópico. Hasta un 95% se va a dar en la trompa de falopio. De esta zona, un 70%, la mayoría de los embarazos se va a dar en la zona ampular, un 12% en la región ístmica, un 11% en la región de la fimbria, y hasta un 2 a un 3% va bajando el porcentaje de localización en la zona intersticial o cornual. Son embarazos que se localizan en una porción muy difícil de tratar. Hasta un 3% está descrito se puede localizar el embarazo en el ovario, un 1% a nivel abdominal. A nivel cervical, menos del 1% se puede dar un embarazo ectópico, y últimamente se ha descrito una nueva zona, una nueva localización del embarazo ectópico. Es una patología relativamente nueva, se llama ismocele o defecto de la cicatrización de la cesárea, que es en esta zona. Esto, pues, a raíz del alto índice de cesáreas a nivel mundial, hay un adelgazamiento de esta zona, se forma un pseudosaco, y esa es una nueva zona en donde también se puede localizar un embarazo ectópico. Representa también una incidencia muy baja de menos del 1%, pero también es una localización para el embarazo ectópico. Ok, vamos a reconocer varios factores de riesgo para que se presente un embarazo ectópico. De los principales y los más factores de riesgo con más alta probabilidad de que se desarrolle un embarazo ectópico: cirugía tubaria, ya sea una recanalización, que anteriormente sí se hacía, la tendencia actual ya no hacer tanta, pero es una cirugía importante, y la esterilización, la cirugía de oclusión de las trompas de falopio, es un antecedente importante para que se desarrolle un embarazo ectópico. El antecedente de ya haber tenido un embarazo ectópico también nos da un riesgo relativo para volver a desarrollar un embarazo ectópico de hasta el 12.5% cuando ya tienen el antecedente de un embarazo ectópico, y hasta un 76% si ya tuvieron 2 embarazos ectópicos. Suena un poquito raro, pero sí
sí es factible que haya una mujer que tenga 2 embarazos ectópicos, porque el tratamiento no siempre es quitar la salpinge. Hay cirugía conservadora en la que solo se quita el embarazo ectópico, y bueno, sería como el caso en el que podríamos tener hasta un 76% de volver a presentar un embarazo ectópico. Tabaquismo, uso de dispositivo, estos son 2 factores que lo que van a condicionar es que haya disminución en la peristalsis, en la motilidad de la trompa de falopio, lo que condiciona que el paso del óvulo fecundado a través de la trompa pues no sea el adecuado y se dé la implantación en la trompa de falopio. En fertilidad, aquí es en relación a las técnicas de reproducción asistida. Se sabe que hasta un 2 a un 5% de las pacientes que son sometidas a un tratamiento de fertilización in vitro tienen un riesgo de tener un embarazo ectópico. La enfermedad pélvica inflamatoria, una infección a nivel de la pelvis, también nos da un riesgo para desarrollar un embarazo ectópico, y esto se va haciendo pues, acumulativo, va creciendo con cada cuadro, cada episodio de enfermedad pélvica que pueda presentar una mujer, de un 13% con el antecedente de un embarazo, de una enfermedad pélvica. 2 cuadros de enfermedad pélvica se va hasta 35%, y ya 3 cuadros de enfermedad pélvica inflamatoria hasta 75% de riesgo para desarrollar un embarazo ectópico. Y también la edad materna es un factor también de riesgo para desarrollar un embarazo ectópico. Igual nuestra edad de corte, 35 años, pero bueno, podemos comparar estas 2 edades un poquito más extremas. Una mujer de 21 años por pura edad tiene un riesgo de 1.4 para desarrollar un embarazo ectópico, comparado con una mujer de 44 años, hasta un 7% desarrolla un embarazo ectópico. Vamos a tener 2 presentaciones en cuanto a una mujer que llega con un embarazo ectópico. En general lo podemos dividir en un embarazo ectópico roto y no roto. Generalmente un embarazo ectópico no roto va a ser un hallazgo por ultrasonido. Ya las pacientes tienen acceso a un ultrasonido muy fácil, y ya nos pueden llegar con el diagnóstico sin ningún cuadro clínico, asintomáticas totalmente. Y bueno, aquí nos vamos a enfocar a cuando ya tenemos un cuadro clínico, cuando ya llegan con alguna sintomatología, generalmente nos está reflejando un embarazo ectópico roto. Aquí puede haber una presentación muy sutil o una presentación muy aguda, la sintomatología. En cuanto a la sintomatología sutil, pues vamos a estar ante una paciente con retraso menstrual, ya con una prueba de embarazo positiva, sangrado transvaginal, que puede ser escaso. A la exploración, pues dolor abdominal, no datos francos de irritación peritoneal, no datos de abdomen agudo, pero sí podemos detectar a la exploración una masa anexial. Entonces, de hecho, en alguna literatura y en algunos libros, los maestros comentan que esta patología del embarazo ectópico es la gran simuladora, ¿no? Porque nos puede confundir con alguna otra patología, pero tenemos que pensarla para poder diagnosticarla oportunamente. Si la presentación es muy aguda, llega con incluso estado de choque al explorar el abdomen agudo, datos de irritación peritoneal, al hacer una exploración, los fondos de saco pueden estar bombados, que nos reflejan que ya hay hemoperitoneo, que ya hay sangrado transvaginal. Bueno, pues esto es muy franco lo que tenemos que hacer, o muy fácil el diagnóstico, que es una urgencia. Tenemos que dar un tratamiento. Generalmente pues tenemos que entrar a quirófano para resolver este problema, ¿vale? Ok. Hablando igual de la presentación muy aguda, cuadro de estado de choque, bueno, hay que recordar y apoyarnos mucho, también nos usamos nosotros lo que es el índice de choque, que es con los puros signos vitales, frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. Valores normales van de 0.5 a 0.7. En las mujeres embarazadas esto cambia por los propios cambios hemodinámicos que presenta, o cambios cardiovasculares que va a presentar por el propio embarazo. Cambia de 0.7 a 0.9, lo que consideramos normal. El embarazo ectópico se presenta entre los 2 primeros meses del embarazo. Tal vez estos cambios cardiovasculares no son muy notorios. Podemos nosotros basarnos con estos niveles de índice de choque y, bueno, recordar más o menos qué índice de choque pueda tener nuestra paciente.
el porcentaje que nos estaría reflejando de pérdida sanguínea y pues qué grado de choque estaría presentando nuestra paciente. Una paciente con un índice de choque de 0.8 a 0.9 estaríamos ante una pérdida sanguínea estimada del 10 al 20%, que estamos ante un grado de choque grado 1, de 0.9 a 1, de un 20 a un 30% ya estamos en un grado 2, de 1 a 1.4 tenemos una pérdida estimada del 30 hasta el 40%, estamos en un grado 3, y más de 1.4, de un 40 a un 50% estimado de las pérdidas sanguíneas, ya estamos en un grado 4 de choque. Aquí, aparte de identificar esto, porque nuestra paciente puede llegar aparentemente estable, sus signos vitales no estar tan hipotensa, no estar tan taquicárdico, incluso sin taquicardia, pero si sacamos el índice de choque nos va a ayudar para actuar oportunamente y poder evitar complicaciones en nuestra paciente. Ok, el diagnóstico del embarazo ectópico lo platicamos. Si la presentación es muy sutil, con un abdomen agudo, con estado de choque, es muy evidente. Pero el problema lo podemos tener cuando la presentación clínica es muy sutil, que no tenemos datos muy francos de que sea un embarazo ectópico, y sobre todo si no lo pensamos, si no sospechamos que una mujer en edad reproductiva con retraso menstrual pueda tener un embarazo ectópico, se nos puede ir el diagnóstico. Entonces va a ser muy importante la clínica, interrogar a la paciente. Tenemos retraso menstrual, si ya tiene una prueba de embarazo, la edad de la paciente, si está dentro de la edad reproductiva, desde ahí nos tiene que empezar a orientar. Generalmente la sintomatología por la que llegan es sangrado transvaginal, dolor abdominal. Al hacer una exploración física vamos a detectar una masa anexial, dolor. Nos puede confundir, sí, con un embarazo, con un apendicitis, cuando el ectópico es del lado derecho. Vamos a apoyarnos. Por pura clínica lo podemos sospechar, pero realmente para poder integrar el diagnóstico de un embarazo ectópico tenemos que apoyarnos siempre de estudios complementarios, principalmente cuantificación de gonadotrofina y el ultrasonido. Tal vez pueda tardar más en que tengamos el resultado de la gonadotrofina coriónica, pero mientras podemos ir haciendo un ultrasonido vaginal, y aquí lo que vamos a buscar intencionadamente, primero, que tengamos un embarazo de localización intrauterina. Si no está intrauterina y tenemos un reporte de gonadotrofina coriónica de más de 1500, es muy sugestivo que tengamos un embarazo ectópico y tendremos que buscar el saco gestacional en los anexos. Y esto recordando lo que comentamos al principio de la plática, ya cuando tenemos niveles de gonadotrofina de 1500 o más, ya esperamos nosotros ver ya forzosamente un saco gestacional intrauterino. Si no tenemos esto, bueno, pues estamos ante la probabilidad de que tengamos un embarazo ectópico. Hay presentaciones o hay situaciones en las que al hacer un ultrasonido endovaginal hay acumulación de líquido en el útero y nos da una imagen de pseudosaco, nos podría confundir, pero en general en el cuadro clínico del embarazo ectópico, hasta un 90% al hacer un ultrasonido, pues el útero va a estar vacío. Vamos a encontrar hasta un 96% una masa anexial, líquido libre hasta un 80% de las veces que hacemos un ultrasonido, y eso ya nos va orientando. Los niveles de gonadotrofina, si son menos de 1500, pero tenemos líquido libre, tenemos una masa anexial, pues no habrá que esperarnos, no habrá que dudar, habría que pensar en que sí estamos ante un embarazo ectópico. Si no hay líquido libre, si no hay una masa anexial y tenemos niveles de menos de 1500 de gonadotrofina, igual puede ser un embarazo muy temprano, muy chiquito, que todavía no se forma un saco, todavía no es visible. Podríamos esperar, podemos estar hasta ante una amenaza de aborto y podemos darle, si la paciente está hemodinámicamente y clínicamente estable, nos podemos esperar y tener una cuantificación posterior de la gonadotrofina. Ok, ya teniendo el diagnóstico de un embarazo ectópico, si en nuestra paciente diagnosticamos un embarazo ectópico roto, pues definitivamente el tratamiento nos vamos a enfocar al tratamiento quirúrgico. Está descrito y está aprobado, y hay estudios en los que se puede ofrecer un tratamiento médico. Obviamente esto se va a enfocar nada más a las pacientes que tengan un embarazo ectópico no roto. Pero ya hay unas indicaciones precisas para poder ofrecer un tratamiento médico a nuestras pacientes. El manejo se va a dar con metotrexato, la dosis es de 1 miligramo por kilo de peso,
y se han descrito tasas de éxito de hasta el 94%, pero pues no a todas las pacientes que tengan un embarazo ectópico no roto lo podemos ofrecer este tratamiento. Generalmente se deja este manejo para embarazo ectópico de localización atípica. ¿Cuáles son las localizaciones atípicas? A nivel cervical, a nivel del defecto de la cicatrización de la cesárea, abdominal, cornual, son localizaciones que quirúrgicamente son a veces difíciles de tratar. Se puede pensar en dar un manejo médico. Otras condiciones que debe cumplir nuestra paciente para ofrecer un tratamiento médico: que el saco gestacional mida menos de 4 centímetros, que no haya frecuencia cardíaca fetal si tenemos un esbozo embrionario y que la cuantificación de la gonadotropina esté en menos de 5.000 miniunidades. Si tenemos estas condiciones, está rota, hemodinámicamente está estable en nuestra paciente, podríamos pensar en dar un tratamiento médico. En lo personal, yo nunca he dado un tratamiento médico a alguna paciente con un embarazo ectópico. Maestros y compañeros ginecobstetras tampoco conozco a alguno que haya dado tratamiento médico. Generalmente pues, nos vamos como más a lo seguro y ofrecer un tratamiento resolutivo, que sería un manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico se puede ofrecer a pacientes que tienen un embarazo ectópico no roto y principalmente a pacientes que ya tienen un cuadro de embarazo ectópico roto con estado de choque. Generalmente esto es secundario a que está roto el embarazo, está sangrando, tenemos que entrar a un manejo quirúrgico. Y también puede ser si tenemos un diagnóstico, un cuadro clínico muy sutil en el que tengamos la duda. Comentábamos, si no tenemos una gonadotropina de más de 1500, pero hay líquido libre, no vemos o no estamos seguros si tenemos una masa anexial, pues se puede ofrecer un manejo quirúrgico, porque también nos puede servir como, no solo como resolutivo, sino también para diagnóstico, y si se confirma el diagnóstico, pues ya se resuelve el problema. Ok, el tratamiento quirúrgico que se le va a ofrecer a la paciente puede ser cirugía abierta, una laparotomía, cirugía laparoscópica. ¿Esto de qué depende? Si nos vamos a leer, generalmente dicen que si la paciente está hemodinámicamente inestable, en un estado de choque, se opte por la cirugía abierta, una laparotomía, y dejar la laparoscopía para pacientes que están hemodinámicamente estables. Sin embargo, esto depende mucho del ginecólogo, la habilidad quirúrgica y la infraestructura que tenga, el alcance que pueda tener en su hospital para ofrecer. Si tenemos las habilidades quirúrgicas, a pesar de que la paciente esté con un estado de choque, pero tiene la infraestructura y la capacidad quirúrgica para hacer una cirugía laparoscópica, se puede realizar. Realmente cualquiera de las dos está bien. Se ha visto y han hecho varios estudios comparativos entre cirugía abierta y cirugía laparoscópica. Lo que podemos sacar de relevante es que si ofrecemos cirugía laparoscópica, menos tiempo quirúrgico, menos sangrado, menos estancia hospitalaria, que puede ser algo mejor para la paciente. Pero si puede ser un ginecobstetra con gran habilidad quirúrgica para hacer cirugía laparoscópica, pero en el hospital no tiene el equipo para hacer la cirugía laparoscópica, pues tendría que hacer cirugía abierta. Entonces esto se tiene que individualizar, cualquiera de los dos está bien. Aquí lo que podemos nosotros decidir es qué se le va a ofrecer. Hay dos tipos de técnicas que podemos ofrecer a la paciente: salpingectomía o salpingostomía. La salpingectomía es quitar toda la salpinge afectada con el embarazo, o la salpingostomía, tratando de ser un poquito más conservadores, solamente hacer la incisión sobre el embarazo ectópico, sobre la salpinge, y retirar el embarazo. Esto buscando conservar la fertilidad de la paciente y que no le quitemos menos fertilidad a la paciente. ¿De qué depende? Generalmente si el embarazo está roto, pues nos vamos directo a salpingectomía. Hay sangrado, hay hemorragia, entonces quitamos toda la salpinge. Si estamos ante un embarazo ectópico no roto, podemos pensar ofrecerle salpingostomía, hacer la incisión, quitar el tejido, se cierra por segunda intención y nada más. Sin embargo, también ha habido estudios en los que se compara una técnica con otra, y se ha visto que un seguimiento de 2 a 3 años en cuanto a la posibilidad de lograr un embarazo espontáneo con cualquiera de las dos, no hay una diferencia significativa. Obviamente pacientes que tenían las dos salpinges, en una se les quita la salpinge, en otra nada más se hace la salpingostomía. En seguimiento 2-3 años no hay una diferencia significativa en cuanto a que desarrollen un embarazo normal
que se puedan volver a embarazar, o incluso para comparando también que vuelvan a presentar un embarazo ectópico, pensaríamos que un tratamiento de salpingostomía tuviera más riesgo de presentar un embarazo ectópico. Tampoco es estadísticamente significativo la diferencia. Entonces, aquí depende también de las condiciones en que encontremos a la paciente, si está roto, salpingectomía. En lo particular, yo siempre hago salpingectomía, quitamos toda la salpinge y resolvemos el problema. Ok, y ya para terminar vamos a hablar de lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Este es un conjunto de patologías con potencial maligno y neoplásico. Lo vamos a dividir en lo que es mola completa, mola parcial. En esta hay una hipertrofia del tejido trofoblástico. En la mola completa es puro tejido trofoblástico que va a crecer de manera exponencial. Va a condicionar que haya aumento de un crecimiento uterino mayor de un embarazo habitual. La gonadotropina coriónica va a estar mucho más elevada de lo que esperaríamos, de lo que platicamos al principio. Esto se relaciona con la clínica precisamente que nos da este tipo de patologías, en la que puede haber hiperemesis, puede haber tirotoxicosis, podemos tener quistes tecaluteínicos, los ovarios están muy estimulados, están muy grandes. La característica y la diferencia entre mola completa y mola parcial, en las dos hay esta hipertrofia trofoblástica, solo que en la completa es puro tejido trofoblástico, y si hacemos un cariotipo vamos a encontrar que es 46XX, a diferencia de la parcial, en la que también hay hipertrofia trofoblástica, pero también puede haber tejido embrionario. Generalmente son embarazos que no son viables, que no van a evolucionar como para que lleguen a término, y en este pues el cariotipo sería 69XXY. Para hacer el diagnóstico de esto, bueno, pues la clínica, les comento, es detectamos que es un útero mayor a la edad gestacional que refiere la paciente. Tendríamos que hacer un complemento con un ultrasonido en el que vamos a ver la imagen muy característica de panal de abeja. Son todas las vesículas. Incluso la paciente puede referir, aparte del sangrado transvaginal, expulsión de estas vesículas, que es muy característico de esta patología. No es muy complicado, muy difícil hacer el diagnóstico de esta patología, apoyándonos con el ultrasonido y con la clínica, y ya detectando esta enfermedad, el tratamiento luego debe ser la evacuación uterina, ya sea el grado o una aspiración manual. Hay que evacuar este útero, dar seguimiento a la paciente. Esperaríamos que después de la evacuación disminuya considerablemente la fracción beta, y se tiene que dar un seguimiento de 6 a 12 meses con cuantificación de gonadotropina, sobre todo esto por el alto potencial maligno que tiene para que se pueda comportar tal como un cáncer y dar metástasis y dar una enfermedad más delicada. Si esto no bajara como tratamiento complementario, se puede ofrecer manejo médico con metotrexate, pero siempre tiene que ser primero la evacuación uterina. Agradecemos al Dr. Carlos Alfaro su excelente participación. Si te han gustado los temas, no olvides darnos like. Si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, suscríbete y dale clic a la campanita.